Tengo usted muy buen día, bienvenido nuevamente una semana más al segmento Gotitas de Miel, por supuesto, de Acanal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y le doy la más cordial bienvenida a estos minutitos de estudio de Torah. Y cuando hablamos de Torah nos referimos, por supuesto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Torah se deriva de la raíz Torah en el hebreo, y esto quiere decir instrucción o dar en el blanco, enseñanza. Así que como Pablo nos lo explica en la carta a los Romanos, le podemos decir a toda la Biblia, sin temor a equivocarnos, la Torah de Dios, o la enseñanza de Dios, o el Dabar de Dios. Son las mismas palabras, los mismos acentos de nuestro Dios. El día de hoy es un día muy especial. Usted finalmente nos ha acompañado en las transmisiones de las semanas anteriores y recordará que hemos estado platicando acerca de un tiempo muy importante de acuerdo al calendario bíblico. Estas son las fiestas altas o las fiestas de Santa Convocación. En hebreo, las Moadim. Y, por supuesto, tienen una implicación muy importante, solo yo decir, que estas son ni más ni menos que el mapa de regreso a casa. Es tal como lo digo, es la columna vertebral de todas las escrituras. Y es que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que, por supuesto, ha tenido y tendrá siempre en mente un plan para su creación y para nosotros, para sus criaturas amadas, para la corona de la creación, es decir, para el hombre. Pero dentro de estas conmemoraciones altas, hemos estado platicando. Un abrazo fuerte para ti, Jaime, hasta el otro lado del mundo. Gracias por estar con nosotros en cada transmisión y por sus valiosos aportes para que nosotros de este lado de Occidente podamos entender cuánto sucede allá en el Medio Oriente. Y es que de esto les voy a hablar en un breve momento. Y bien, le decía justamente que es este tiempo del año una temporada muy importante dentro del calendario bíblico. Déjenme además recordar que en Levítico 23 se describen todas y cada una de estas festividades y claramente el Señor nuestro Dios nos dice que son sus fiestas, sus conmemoraciones santas, sus llamados santos para reunirse con su pueblo. De esta cuenta, que siendo que no son fiestas que sean con exclusividad del pueblo de Israel, sino en un sentido amplio las fiestas de Dios, y Él no hace acepción de personas, siéntase usted incluido. Es más, debiéramos sentirnos incluidos como parte del pueblo de Dios. Y es que efectivamente todas y cada una de estas fiestas son sombras proféticas acerca de las cosas que están por suceder. Y a esto me refiero al bloque último en relación a las festividades de otoño, es decir, las que concuerdan con nuestros meses de septiembre y octubre. Son las fiestas que estamos transitando en esta temporada. Recordará usted que la semana pasada hicimos un recuento de la temática y yo en breve voy a volverlo a leer. La temática y los nombres que por referirse a ciertos temas que estas fiestas tocan, reciben así diferentes nombres, siendo la misma festividad. Recuerda entonces que comenzamos platicando acerca de Rosh Hashanah o inicio de año, que este nombre, déjeme aclarar, no aparece como tal en la Biblia, pero sí aparece como Yom Teruah o el día de la trompeta. Y además hemos platicado que no es una descripción exacta del nombre debido a que Teruah es más bien un sonido. Y de esto también vamos a estar hablando en breve. Inmediatamente después de estos 2 días de conmemoración, el día 1 y 2 del mes de Tishrei, de acuerdo al calendario civil, de la cuenta de los años, a partir de la creación del hombre, específicamente el 6º día, entonces pasamos a la festividad del día 10, y esto es el día de expiación, o Yom HaKippurim, o Yom Kippur, como se conoce popularmente.
Inmediatamente después da inicio a una de las festividades que dura por espacio de 7 días, y esta es la festividad de Sukkot, que comienza a celebrarse el día 15. Y como les repito, por espacio de 7 días, y termina con la festividad que es una misma y diferente, tal y como lo describe Levítico 23, que es el día octavo. Con esto se da fin a las fiestas del último bloque del año, de acuerdo a la cuenta del calendario religioso, y las primeras fiestas que dan inicio de acuerdo al calendario civil. Esto lo hemos explicado año con año, y por eso no me detengo para seguir platicando de ello. Pero déjenme decirles que el día de ayer se conmemoró un aniversario terrible. Y es que recordará usted que el 7 de octubre del año recién pasado, del 2023, cuando recién estaba comenzando el año nuevo judío de aquella fecha, fuimos el mundo entero testigos de una atrocidad terrible como no se había visto a partir del Holocausto allá en la Segunda Guerra Mundial. Y déjenme decirles que efectivamente esto marcó de luto no solo a las familias israelíes, sino de todos aquellos que nos consideramos parte del pueblo hebreo, porque la Biblia lo especifica en la carta a los Gálatas escrita por el apóstol Pablo, que todos los de la fe somos, por tanto, linaje de Abraham, que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo somos parte de este mismo linaje. Déjenme, por favor, irme para allá, y quiero el día de hoy comentarle algo que está en mi corazón y que verdaderamente es muy importante. Permítame. Vea usted. Le cito Gálatas 3:6 y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recordará usted que él vivía en Ur de los Caldeos. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Porque Abraham mismo le creyó a Dios, y gracias a esto, gracias a esa misericordia, fue entonces nombrado el padre de la fe. Fue hecho el patriarca del pueblo de Israel. Así que vemos aquí una cuestión propia, en primer plano, en un sentido físico del linaje, pero por sobre ello hay una cuestión espiritual, en un sentido propiamente de un linaje espiritual, donde usted y yo hemos sido insertados, tal como el Pablo nos lo explica en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, y utilizando aquella hermosa analogía acerca del olivo. Déjenme contarles que el olivo es uno de los árboles que no permiten un inserto de planta extraña. Así que contra toda naturaleza, dice la carta a los Romanos, fuimos usted y yo insertados en el buen olivo. Por supuesto, este buen olivo nos habla del pueblo de Israel, y aún en un sentido superior del texto, nos está hablando ni más ni menos que de Jesucristo mismo. Nosotros fuimos insertados en Jesucristo mismo. Pero véngase ahora conmigo al verso 29 de ese mismo capítulo de la carta a los Gálatas. Y si bien vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y de aquí quiero partir el día de hoy para platicar con usted acerca de la importancia que tiene que nosotros los cristianos estemos o seamos entendidos en los tiempos, tal y como está descrito en la propia Biblia. Es que Dios ha dejado no una recomendación en cuanto al estudio de la Biblia. Dios ha dejado, déjeme indicarles, que de manera muy puntual, la instrucción que busquemos y escudriñemos en la palabra. Y esto, por supuesto, tiene un sentido profético, un sentido escatológico. Nosotros sabemos que las primeras 4 fiestas de Santa Convocación ya fueron cumplidas en Jesucristo mismo, y que faltan 4 por cumplirse. Pero además de ello, nosotros debemos de entender de dónde venimos
¿Y hacia dónde vamos? Dice la misma palabra. Esto es fundamental para estos tiempos que estamos viviendo. Hay algunas posturas que por desconocimiento emiten opiniones verdaderamente terroríficas, atroces, en cuanto a la cuestión de la postura nuestra como cristianos, como creyentes en Jesucristo, en relación al pueblo de Israel. No son menos aquellas posturas terribles que los señalan y que muy alejados de la realidad y de la historia, emiten otro tipo de opiniones culpándoles acerca de toda la guerra del Medio Oriente. Bueno, usted ha escuchado, ha visto en redes una serie de críticas. Y para qué más decir que las entidades que, entre comillas, representan la paz y la unidad mundial, están en contra de la única nación que es democrática en toda la ubicación geográfica del Medio Oriente. Esto es muy curioso. Solo basta con buscar los libros de historia y entonces darse cuenta que aquí hay cosas que no compaginan. Pero déjeme decirle que históricamente, y tal como la Biblia le señala, el pueblo semita, y que no estoy hablando únicamente del pueblo de Israel, pero los pueblos semitas los caracterizaba déjame decirle, el moverse por los principios y por la ética, por la moral y por la ética. Siendo así que cuando escudriñamos las páginas más antiguas de la historia de la humanidad, podemos ver cómo de ahí surgieron códigos que ayudaban a las clases sociales más indefensas. Cómo estos códigos de moral y de ética se alzaban como voz para aquellos trabajadores que eran sometidos por otras culturas. Y podría enunciarle una serie de principios y valores propiamente morales y éticos, repito, que vienen y que el mundo ha sido influenciado precisamente por esas comunidades semíticas. Cuando nos referimos a las comunidades semíticas, a los pueblos semíticos, de acuerdo a la Biblia, sabemos que estamos hablando de los descendientes de Sem. Y estamos, por supuesto, haciendo referencia intrínseca a Noé. Pero es importante entonces entender que el pueblo de Israel es llamado el pueblo del libro no en balde, porque fueron ellos los que recibieron la instrucción del mismo corazón de Dios, inscrito por el dedo de Dios en unas tablas de piedra. Y de ahí para acá, toda la historia se los ha unido. Déjenme decirles que el pueblo cristiano se comparte con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, patriarca y matriarca, mientras que los otros pueblos únicamente comparten a uno de sus progenitores, es decir, al padre, Abraham. Y esto también es indicativo para saber nosotros cuál debe ser nuestra postura, porque ciertamente la Iglesia cristiana comulga con los principios judíos de la Torá, y esto es radical, fundamental y especialmente importante para saber de qué lado de la historia estamos nosotros. Algunas veces pareciera como que la Biblia se contradice, pero déjeme decirle que el autor de la Biblia es santo, es eterno, no se equivoca y su palabra no cambia. Por tanto, debemos de pensar que somos nosotros los que no sabemos entender lo que Dios nos ha mandado a través de su mensaje. Y es que oímos que hay un terrible genocidio en Gaza a manos del pueblo de Israel. ¿Sabe usted qué dice la Biblia en relación a esa temática? ¿Sabe usted por qué Israel hoy por hoy está peleando contra 7 frentes que le están atacando desde hace un año? ¿Entiende usted la dimensión
que representa el hecho de que esta barbarie que se llevó a cabo el 7 de octubre, de acuerdo al calendario común, haya tenido ni más ni menos que un origen espiritual, entendiendo que se llevó a cabo el octavo día, es decir, así se llama la festividad, como usted bien lo conoce, la festividad del octavo día, o el día del regocijo de la Torá, el día del inicio de la eternidad. Esto tiene una significación muy importante. Es verdaderamente de impacto para los que amamos a la Torá y amamos al autor. Por supuesto, amamos al pueblo de Israel y debió de ser un indicador de en qué tiempos estamos y hacia dónde nos estamos moviendo. Déjeme decirle, si a usted esto hasta aquí no le ha impactado, le voy a dar un pequeño código que es verdaderamente impresionante y lo hemos platicado en transmisiones anteriores en este canal. Pero déjeme recordarle que, de acuerdo a la cuenta del calendario civil bíblico, Abraham nació en el año 1948. Pasémonos al calendario de la era común. Y recordará usted que la nación de Israel, el Estado de Israel, nació ni más ni menos que en 1948. Ahora, fíjese usted que si vamos a la Torá, nos damos cuenta que Dios le dio una instrucción a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y si usted está interesado en este punto, podrá buscar nuestros videos anteriores en Facebook y podrá ver que ahí hemos explicado con detenimiento a qué se refiere esta frase y la importancia y la contundencia acerca de los tiempos que están acaeciendo y, por supuesto, los por venir. Pero retomando la idea, Abraham nació en 1948 de acuerdo al calendario civil bíblico, por supuesto. En el año 2023, Dios le dijo, de ese mismo calendario me refiero, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, leja. Y esto es: sal por ti, hazlo para ti. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y sabe a dónde? A la tierra que yo te mando. Esa tierra que fluye leche y miel. Y algunos de mis alumnos que se conectan, ya sea en vivo o luego, podrán testificar que en ese momento yo les comenté en clase: algo importante va a pasar en este año 2023 del calendario gregoriano. Y efectivamente, en el mes de octubre pasado, pues vimos esta cuestión terrible del ataque cobarde, atroz, bestial a manos de Hamas para las víctimas inocentes del pueblo de Israel. ¿Por qué me tomo el tiempo de hablarle de todo esto? Porque mucho se ha hablado acerca de Gog y Magog y se ha dicho por las generaciones y las generaciones. Pero esta guerra especialmente tipifica de una manera que no lo habíamos visto antes. Y déjeme decirle que, si bien es cierto, la Biblia registra que la revelación de nuestro Mesías es progresiva, desde Génesis hasta Apocalipsis, de la misma manera, la Biblia establece en el libro de Eclesiastés que lo que fue será y volverá a ser, porque cada cosa que sucede es como un peldaño más para que vayamos entendiendo y para que vayamos comprendiendo, ni más ni menos que la profecía bíblica. La revelación poco a poco se va ampliando. Y es que estos tiempos podemos señalar no solo que la profecía bíblica en relación al pueblo de Israel y a su tierra ha tenido un cumplimiento maravilloso en cuanto a,
¿qué le puedo decir? Un pueblo tan bendecido que comenzó en una tierra en donde habían mosquitos y pantanos, y ahora es una tierra que florece y que esperó, déjeme decirle, que esperó a los habitantes dueños para entonces florecer. Es una tierra que ha albergado a un pueblo que va a la cabeza en cuanto a premios Nobel, en cuanto a la ayuda social, no solo para sus mismos coterráneos, sino además alrededor del mundo. Vemos cómo convoys del pueblo de Israel inmediatamente acuden cuando hay terremotos, cuando hay diversas situaciones alrededor del mundo. Así que podemos decir que frente a nuestros ojos las profecías bíblicas se han ido cumpliendo una a una. Y es que quiero además hacer especial énfasis en aquella profecía de Ezequiel, capítulo 37, cuando habla de los 12 secos. Y ciertamente hemos de ver en un nivel todavía mayor, superior, cuando todos aquellos a la final trompeta, los muertos en Cristo resuciten, y entonces todos y cada uno seremos transformados, pero en un sentido de la profecía, a mediano plazo, déjeme decirle que el señor ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en varias ocasiones, inclusive cuando la embajada de Guatemala se trasladó a su nueva sede en Jerusalén, comentó acerca del cumplimiento de esa, específicamente de esta profecía, diciendo cómo, estableciendo la analogía a la cual se refiere, cuando nos explicaba que muchísimos judíos, habitantes del mundo, han regresado a habitar en una tierra segura, entre comillas, en una tierra que los esperaba para fructificar. Y esta es ni más ni menos que esa analogía de los huesos tomando vida, juntándose y siendo cubiertos por tendones, por tejidos, por nervios, para ser parte de ese cuerpo. Es muy importante que nosotros entendamos que la profecía para los últimos tiempos empezó teniendo un cumplimiento muy importante como un parteaguas precisamente en 1948. Pero no debemos descuidar todos y cada uno de los elementos que forman parte de este mover profético que estamos viendo. Que si a lo mejor podría ser esta, la guerra del Salmo 83, tendríamos que estudiarlo y yo jamás me atrevería a darle a usted un sí o un no por respuesta, porque la Biblia ella misma tiene muchas respuestas y ella sola se contesta. Así que estamos planificando un seminario muy importante para usted que es ávido de conocer qué dice la palabra de Dios con respecto a toda esta temática. Por supuesto, nosotros nos guardamos y nos reservamos la opinión y nos basamos únicamente en este texto santo, sagrado, donde toda la sabiduría está oculta y aquí encontraremos todas y cada una de las respuestas. Tocaremos temáticas como ¿qué es la yihad? ¿Por qué la yihad? ¿A qué se refiere el texto bíblico con los últimos tiempos? ¿Qué de importante hay en cuanto a la cuestión geográfica de Israel? O bien estaremos hablando acerca del concierto de las naciones y la forma de proceder frente al conflicto armado. Así que trataremos de aterrizar todas las palabras de esta hermosa profecía bíblica y trataremos de encontrar todos aquellos enlaces a la luz de la historia secular de la humanidad y por supuesto del Oriente Medio para poder entender a qué se refiere todas y cada una de las expresiones que vamos a ir encontrando
en los textos bíblicos. Para ello nos basaremos en el texto de Ezequiel 38 y, por supuesto, no pueden faltar todas aquellas opiniones de sabios exégetas rabinos que a lo largo de la historia han marcado con su sabiduría, a partir de la lingüística, a partir de la cuestión cultural, una serie de eventos que el día de hoy podemos echar un vistazo para atrás y entender hacia dónde ha ido caminando la historia de la salvación, que por supuesto solo puede venir de nuestro Mesías, Jesucristo, nuestro Dios, pero que de manera innegable tienen una repercusión tremenda con el actuar del mundo secular. Así que incluso podremos tratar acerca de los años de Shemitah, el año de reposo de la tierra, el jubileo y una serie de temáticas que debemos abordar para dar una interpretación lo más adecuada posible al texto bíblico. Así que esté por favor muy al tanto de nuestro anuncio, porque en breve estaremos haciendo la invitación ya para que usted pueda inscribirse y entonces acompañarnos y, por supuesto, saborearnos de estas gotitas de miel que el Señor tiene para nuestro corazón. Porque déjeme comentarle que no debe ser motivo de miedo, pero para nada, el estar estudiando las profecías bíblicas, todo lo contrario. Vemos ahí cómo nuestro Dios se revela a la humanidad, porque la palabra dice que Él no hace acepción de persona, por cuanto quiere que todos nos arrepintamos y regresemos a Él. Entonces, está permitiendo todo lo que estamos viendo en el mundo, pero hay un lugar seguro al cual podemos recurrir, por supuesto. Podemos asirnos tal como lo hizo Ruth, allá en aquella hermosa historia del libro que nos lo narra, que precisamente tiene ese mismo nombre, cuando ella corre a refugiarse debajo de las alas del Dios Altísimo, tal como lo hiciera en su debido momento histórico el rey David. Allá el salmista decía, guárdame debajo de tus alas. Y ¿saben? Ese es el lugar seguro, la cueva de Adulam, ese es el lugar seguro para nosotros. Tal y como lo simplifica la Torá, allá en la peña, en las grietas de la peña, que eran una prefiguración de sus palmas abiertas, traspasadas por nosotros, ese costado que fue abierto, ese es el lugar de nuestro refugio seguro. Pero sabe, es importante en estos tiempos no callar, sino con certeza hablar sabiduría que procede de Dios. Y eso solo lo encontramos en la palabra. Así que mi invitación es para que esté pendiente de nuestro anuncio en redes sociales, por supuesto a través de este canal, para que usted nos acompañe en próximas fechas a los seminarios que vamos a estar dando, conversando con usted acerca de Gog y Magog, acerca de una historia que necesita ser contada, acerca de en dónde hacemos el enlace de la derecha, la izquierda, el centro, la democracia, el progresismo y una serie de corrientes que, déjeme decirles, ya la Biblia los tenía contemplados. Así que no me queda más que desearle una muy feliz semana, que el Señor la llene de éxitos, pero sobre todo, que el Señor le bendiga, le guarde, que el Señor haga brillar su luz sobre su rostro y Él alce su rostro sobre usted y ponga en su corazón paz. Nos vemos la próxima semana. Por favor, no se vaya, quédese en la buena compañía de Bea Canal. Un saludo para mi estimada Angie Valenzuela, Jorge Moreno, para, vamos a ver, Gerson Quintana, Orlando Estrada, Jaime Barak, Julio Celso García, Leonardo Sarabia, José Sosa y cada uno de ustedes que poco a poco nos van a ir
acompañando y haciéndonos saber que estuvieron por acá. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima semana.